Hay diversas especies de moscas, delicadas y diminutas, que se conocen un conjunto con el nombre de mosquitos de hongo. A menudo se les compara con los mosquitos en miniatura, pero estos insectos adultos no pican a las personas ni dañan a las plantas. Sin embargo, sus larvas son una historia diferente. Las larvas de los mosquitos de hongo, conocidas a veces como gusanos de tierra, se alimentan de la materia orgánica en descomposición y las raíces de las plantas en el suelo y en mezclas para macetas. Estas suelen representar un gran problema, especialmente en invernaderos y plantas domésticas, donde se reproducen constantemente durante todo el año. Los mosquitos de hongos comunes adultos son moscas de color como entre gris y negro, con alas transparentes grises, patas y antenas largas. Sus larvas son translúcidas, veis las imágenes, con aspecto de gusano y con cabeza negra. En los jardines, los mosquitos de hongos adultos se encuentran frecuentemente cerca de la materia orgánica en descomposición, como puede ser la hierba recién cortada, escombros de hojas y abono orgánico o el compost incluso. Las larvas de estos mosquitos permanecen ocultas en la capa superior de la tierra. Las plantas afectadas se muestran como marchitas y con un mal crecimiento. Los daños que causan estas larvas en las raíces de las plantas estimulan su pudrición, lo que promueve que las larvas sigan alimentándose de las raíces y como resultado nuestras plantas se estropean y se mueren. Aunque te parezca mentira, lo hice finalmente. Me deshice del hongo y de todos sus pequeños gusanos microscópicos que sueltan en el suelo de sus plantas, que luego cazan y comen nuestras plantas. Sí, me refiero a las larvas del hongo. Bueno, antes de seguir con el vídeo de hoy, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no os habéis suscrito, lo hagáis ahora mismo para no perderos futuros vídeos muy interesantes. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Gracias por tu colaboración. Resulta que en ocasiones observamos que nuestras plantas tienen los famosos mosquitos llamados del sustrato o del hongo. Algunos de vosotros me habéis dicho que utilizáis la tierra de diatomea. Concretamente, la tierra de diatomea es un insecticida plaguicida que se basa en un mineral de origen natural. De este modo tiene la capacidad de hacer frente a las plagas de la huerta sin el uso de químicos y además actúa como fertilizante natural y aporta a la planta minerales que mejoran la fertilidad del suelo y la retención del agua. Por tanto, si tienes un huerto ecológico y te cuesta hacer frente a algunas plagas, la tierra de diatomea es una solución idónea. Hasta aquí todo muy bonito y muy bien. Pero ¿veis la tierra? ¿Veis? Ahí está. Yo también la he puesto. Pero cuando esa tierra de diatomea se moja, deja de realizar su efecto. Y vuelven a aparecer los gusanos. Lógicamente, una vez de echada este polvito sobre nuestras plantas, tarde o temprano las tenemos que regar. Y es ahí donde ya este producto no funciona, ya que al mojarse pierde su efecto. El problema con la tierra de diatomea es que solo funciona cuando está completamente seco. Cuando se moja y tiene grumos, no lo hace. Pero no te preocupes, que hoy voy a enseñarte un método muy sencillo y económico para poner remedio a este problema, que es un verdadero quebradero de cabeza para nosotros y nuestras plantas. Bueno, pues en el vídeo de hoy te voy a enseñar que tienes que estos mosquitos en tus plantas. Por un lado puedes poner estas bandas amarillas y olorosas que ya te enseñé a colocar en nuestras macetas y que funcionan muy bien contra los mosquitos, ya que finalmente con este olor tan fuerte no se acercan. ¿Recuerdas? Primero necesitabas un limón cortado por la mitad para pasarlo por el borde de la maceta y así evitábamos que pasen muchos insectos. Pero si a ese limón le ponemos encima bicarbonato, ya sería un insecticida mucho más potente y eficaz. Con unas tiras amarillas de papel o cartulina doblábamos por la mitad y rodeábamos el borde de nuestra maceta. Después, con clavo de olor, ajo, vinagre y una cucharadita de aceite, hacemos un preparado para ir pasándolo con la ayuda de una cuchara por toda esa cinta. Te voy a dejar el vídeo en la descripción, no sé si te acuerdas, se titula Imprescindible para tu jardín. Bueno, y algo más. Y por otro lado te voy a enseñar a deshacerte de las larvas. Lo único que tienes que hacer es quitar la piel del limón, cortarla en trocitos y extenderla por encima de la tierra. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Puedes compartir con familiares y amigos que les pudiera interesar. Gracias por quedarte hasta el final y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.